Glorificamos y exaltamos el nombre de Dios en este momento, en esta hora, y le damos gracias porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Anoche yo tuve una manifestación de Dios y es lo que traemos. Un mensaje de Dios, amén. Abrimos nuestros corazones, amén. Gracias a Dios. En esta manifestación, y quiero citar que también no es algo nuevo que Dios se manifieste a sus hijos. José tuvo manifestaciones, tuvo sueños, creo que fue uno de los que bastante recibió en estos, ¿verdad? En estas acciones, y yo creo que le decían el soñador. Y así Pablo tuvo visión provechosa, conveniente para la iglesia, para el pueblo, que veo un varón macedonio, y eso era, recibía a través de estas manifestaciones. Pedro tuvo la visión importante que aún a nuestros días tiene vigencia, de aquel gran lienzo en donde había diferentes animales y en esa manifestación se rompe aquella muralla, aquel concepto. No, Dios es para todos. Dios abre camino y llama a todos. Gloria a Dios por esa manifestación. Abimelech tuvo una manifestación, o Dios se manifestó, y esa manifestación le salvó la vida. Yo me manifesté a él en sueño para que no tocara lo que no tenía que tocar. A Sara, la esposa de Abraham, porque bueno, hubo una situación, pero Dios se manifestó. También recuerdo que el apóstol Cecilio tuvo una manifestación con el apóstol Miguel en aquel tiempo. ¿Ustedes recuerdan esa manifestación? Que él veía, porque él buscaba testimonio del compañero, y si me salgo del enfoque, a veces puede que, si alguno lo recuerda con más exactitud, me puede ayudar, y que él le pedía testimonio a Dios: Señor, muéstrame, indícame, y él tuvo una manifestación. Y que la persona que llegaba a un avión, a un aeropuerto, y que él había visto a la persona más o menos y quería esa indicación, y que cuando la persona bajaba, él ya tenía en su mente, ¿no?, lo que era más o menos cómo tenía que ser, y el que se bajaba de ese avión con la vestimenta y con las formas indicativas de que era el que Dios quería, era el que fue, o sea, el que en ese momento no fue llamado para apóstol, pero sí para ayudar, y era el apóstol Miguel Rodríguez, el siervo de Dios, que después Dios fue preparando todo y ya y llegó a ser nuestro apóstol presidente en su momento. Quiere decir que Dios nos habla. Dios se manifiesta de muchas maneras. Lo que tenemos es que buscar el entendimiento de Dios para procesar lo que Dios nos da. Y dicho esto, diciendo esto, quiero decir que anoche yo tuve una manifestación de Dios, y en la manifestación no es que mi mensaje esté basado en un sueño, no, estamos basados en la palabra, basado en el Espíritu Santo, en la voluntad de Dios, en Jesucristo. Pero hay elementos que ayudan a que el mensaje sea más consistente, más entendido, para la gloria de Dios. Y veía yo esta manifestación que había como un lago así medio tenebroso, sucio,
y que había una criaturita, un niño, una criatura inocente a la orilla de ese lago, de ese charco, por algunos lugares. Y veía esa escena y que del lago ese se acercaba una figura tenebrosa, se acercaba una manifestación, una presencia, un ser allí, y venía y repentinamente hacía así, ¡clan! Y mordía y se llevaba a esa criaturita. Era como un cocodrilo gigante, gigante aquella figura. Y estaba el niño o la criatura inocente a la orilla y venía el animal ese y lo mordía, que se lo llevaba. Como a veces uno ve en los documentales, que, ¿verdad? Un animalito, un ciervo, una cosita y se lo lleva. Y esa escena, en esa manifestación la pude ver repetitiva. Ya no era un pequeñito, era más grandecito, de igual manera, a la orilla de ese lago sucio, de ese charco sucio, de igual manera venía aquel ser, lo mordía y se lo llevaba. Y yo decía, pero es que no hay nadie que pueda interesarse o estar allí y poner un letrero de advertencia. No hay nadie que haga algo. Y recibí estas palabras: aléjate de la orilla. Y es el título del mensaje que quiero presentar en nombre del Señor. Aléjate de la orilla. Porque el peligro está no solamente en introducirnos, no solamente el peligro o la tragedia puede suceder al introducirnos, meternos en aquel ambiente, en aquella situación, en aquella suciedad. No solamente es el peligro o lo que no conviene, hay peligro también al estar en la orilla de lo que a Dios no le agrada. Por eso, alejémonos o aléjate de la orilla del mal, de aquel pecado, de aquella situación. A veces inconscientemente nos acercamos al peligro y estamos allí, pero Dios nos ayuda, hermano, a alejarnos, porque el Espíritu Santo de Dios está con su iglesia. Jesucristo está con su pueblo y Él nos dice con amor, aléjate. Y ese Espíritu nos dará el entendimiento para saber qué hacer, cómo actuar para alejarnos del mal, con la ayuda de Dios. Aléjate de la orilla, de aquellas personas, de aquellas malas compañías. Aléjate de la orilla de aquellos malos amigos, entre comillas, o amigos, entre comillas, que muchas veces lo que hacen es transmitir o influenciar para alejarnos de Dios. Aléjate por la vida espiritual. El rey Roboam, pudiéramos usarlos para ver cómo es que hay peligro en las malas orientaciones, en los malos conceptos, en el libertinaje, en las malas ideas. Roboam
quedó de rey y bien hizo en buscar algún tipo de orientación. Tenía la buena intención de ver qué hago, cómo puedo hacer para trabajar bien, para que todo vaya en paz, para que todo sea próspero en mi reino. Qué bonito cuando hay un reino de prosperidad. Qué bueno cuando hay un reino de paz, que hay gozo. Eso es bueno. Y es lo que necesitamos en nuestro entorno, en nuestros lugares. Paz, prosperidad, gozo. Y se acercaron a él o él preguntaba, hubo un buen intencionado que le dijo: Jeroboam, disminuye un poco la carga, disminuye cómo se hacían las cosas, baja un poquito, porque si tú atiendes y te ganas, te va a ir bien, vas a pasarla bien. Pero el buen consejo no fue o no cayó en buena tierra. Después tuvo la participación, y pudiéramos decir, de aquellos buenos amigos llamados los ancianos. Los ancianos también le aconsejaron: habla al pueblo, sirve al pueblo, manifiesta interés por el pueblo. Haz algo por el pueblo y te lo vas a ganar. También le dijo que habla con cariño. Qué bien nos cae a nosotros, cómo nos encanta, nos gusta esa palabra cariñosa. Esa palabra medida. Esa palabra que nos infunde alegría, ánimo. Y esos eran los consejos, era el consejo de los ancianos. Y tampoco cayó en buena tierra. Pero apareció la situación de aquellos que no les importa, quizás con tu vida, no les importa lo que te pase, no les importa tu salud mental. Llegaron aquellos compañeros, amigos, sin entendimiento. Si el reino fracasaba, ¿para quién era el problema? Si tu vida fracasa, ¿para quién es el problema? La familia sufre, los padres sufren, la iglesia sufre. Y a ellos no les importaba. Mira, si tu padre añadió o tenía un yugo pesado, dale más. Dale más fuerte. No pienses en las repercusiones, no pienses en las consecuencias, dale más. Y si tenían alguna situación y eran heridos con azote, para que rectifiquen, para que aprenda, para que se sepa, tú dale con escorpiones. Terrible orientación. Alejémonos, aléjate de la orilla de estas situaciones, de estas personas que quizás no le va a importar tu vida espiritual, no le va a importar lo que tú tengas que pasar con esas malas orientaciones. Y vemos cómo fue el reinado de Roboam. Un reinado de problemas desde que entró hasta que salió. Por una mala orientación. Porque Roboam estuvo muy cerca de cosas incorrectas.
aléjate de la orilla. Una empresa buscaba contratar a un buen chofer, porque tenía que manejar un bus allá, una buseta, acá, ¿cómo se llama? Un transporte público, una guagua, dicen en algún lugar. Y se hizo la convocatoria de buscar el buen chofer. Necesitamos un buen chofer para llevar estas personas a sus lugares. Y pasó el primero. ¿Cómo usted se llama? No, me llamo Armando. Okay. Pero no. Yo me llamo Pánfilo, vamos a decir. Pánfilo. A ver, Pánfilo, tú eres buen chofer. Buen chofer. ¿Y a qué distancia tú como buen chofer en una curva hay un precipicio? ¿A qué distancia tú como buen chofer puedes pasar? No, yo puedo pasar a un pie de distancia. Oh, confianzudo. Demasiado confianzudo. Porque allí, en esa curva, en ese lugar hay ventolina, hay brisas que... Muy confianzudo. Y llegó el otro, fulano de tal, y tú eres buen chofer. Buen chofer. ¿A qué distancia tú pasarías la misma condición? ¿A qué distancia en una curva, un precipicio? ¿A qué distancia tú pasarías? Yo pasaría a 3 pies de distancia. Muy avesado, muy arriesgado. Tampoco calificó. Y le dijeron al otro: a ver, usted, Mario, es un buen chofer. Me considero que sé manejar las situaciones. A ver, ¿a qué distancia tú pasarías en una curva, un precipicio terrible? ¿A qué distancia tú pasarías? Yo pasaría lo más lejos posible de ese lugar o de esa situación. Y ese obtuvo el contrato. Lo más lejos del peligro debemos andar los hijos del Señor. Porque el diablo anda cual león rugiente, y su rugido se sienten cada día más cerca de la iglesia. Las acechanzas están más cerca de ti y de mí. Estimado hermano, alejémonos de esa orilla, de ese peligro que puede acarrearnos desgracias espirituales. Acudamos a Jesucristo, busquemos la dirección del Espíritu Santo. Pero siempre lejos del pecado, lejos del peligro. Decía el apóstol Luis que a veces nosotros andamos con el relajito, le decimos al diablo: peñíscame, diablo. Peñíscame. Él nos decía eso en Panamá a nosotros. ¿Ustedes conocieron al apóstol Luis? Y a veces no, a los jóvenes ustedes andan con el relajito y la cosa, y a todos, a los adultos. Y a veces andan, peñíscame, diablo. Pero cuando el diablo los peñisca bien, entonces vienen las lágrimas. Vamos a alejarnos con la ayuda de Dios. ¿Qué dice la iglesia de Fort Worth? Nos vamos a alejar de la orilla, de la maldad, de aquello que muchas veces llega. Hay que alejarse. No es introducirse, no es meterse, es alejarse. Porque a veces estar muy cerca, llega el cocodrilo malvado. Alejémonos de la orilla con la ayuda del Señor. Alejémonos de la orilla de aquellos conceptos. Porque no es que, sino que hay conceptos e ideas que también nos pueden acercar a una situación peligrosa. Decía: lo que no entiendes hoy, aquello que no nos ha sido revelado hoy,
Dios y el Espíritu Santo lo revelará en su tiempo. Pero vamos a alejarnos de conceptos, de ideas que a veces no compaginan con lo de Dios, con la gracia, con la voluntad. Eso es necesario. Y lo que no entendamos, Dios lo hará entender. Hay ideas y conceptos que a veces las ideas y los conceptos ya caen en desobediencia. A veces mi idea, mi concepto ya raya o pasa a ser desobediencia. Y la desobediencia no es buena. Se le dijo a Saúl, ve y destruye a Amalek. Ve y destruye a Amalek, es lo que Dios quiere. Y Dios sabrá por qué lo hace de esa manera, por qué lo pide de esa manera. Dios es el que sabe. Y Dios sabe lo que hace. Y lo que Dios hace siempre es mejor. No necesita asesores, no necesita consejeros. Dios es grande. Y ese Dios grande le dijo a Saúl, ve y destruye a Amalek. Pero apareció el concepto, apareció la idea. ¿Qué mal le habrán hecho estas personas a Dios? ¿Por qué querrá Dios acabar con el rey Amalek de Amalek? Si ese rey se ve buena gente, se parece hasta a un familiar mío, diría Saúl, a lo mejor. Me cae bien. Me cae bien. Y no prevaleció por sus ideas, por sus conceptos, obedecer a Dios. Alejémonos de conceptos y de algunas ideas. Tú desechaste la palabra de Jehová y como 2 y 2 son 4. Desechaste la palabra de Jehová, no atendiste y ahora Él te desecha. Triste condición que Dios tenga que desecharnos. Alejémonos de la orilla. También tenemos que alejarnos de aquella situación de no o de incumplir con nuestros deberes espirituales. Tenemos deberes espirituales. ¿Cuáles son nuestros deberes espirituales que nos fortalecen? ¿Algunos saben? El ayuno, la oración, la palabra, la lectura de la palabra de Dios son compromisos que nos fortalecen y nos alejan de la orilla del pecado, de la maldad, de aquello que nos puede tragar, ensuciar. Vamos a cumplir con nuestros deberes espirituales. Con la ayuda de Dios estaremos firmes y vigorosos, alegres en la iglesia de Dios, esperando su venida. Pero hay que cumplir con los deberes espirituales. Hay que cumplir con el diezmo que nos salva, pero da bendición, da gracia del cielo. Y necesitamos bendición para seguir, gracia de Dios para seguir. Cumplamos también con nuestros deberes en la medida, si no hay situaciones que sean fuertes, vamos a cumplir de llegar a la casa de Dios, de alabarle en su casa, en su templo. Son deberes que nos llenamos en su presencia. Y Dios ve y recompensa. Para no ser extremista ni nada por el estilo, a no ser que haya una situación que me impida, ¿verdad? Pero bueno, yo me alegré, dice la palabra de Dios, yo me alegré con los que me decían,
a la casa, a la casa, a la casa de Dios iremos. A la casa. Hay recursos, hay apoyo. Gloria a Dios por todo eso. Aleluya. Pero en la casa de Dios es bueno que estemos. Y concluyendo, yo quisiera leer un mensaje porque Dios ha levantado y está levantando y seguirá levantando. Allá en Chorrera recibió un niñito como de 10 años. ¿Qué dice la iglesia? Un niño de 10 años. A veces los más maduros, a veces no queremos. Ay, y un niño de 10 años. Y ahí le vamos a leer el mensaje, porque aquí hay cosas que tienen que ver con esto de alejarnos, de hacer las cosas bien. Y ese niño yo lo veo como un Pablo de este tiempo. Yo lo veo con las obras de un Pablo. Yo lo veo con esas características. Él se llama Christopher Pereira. Y ese niño sale a evangelizar. Allí con su mamá y evangelizando. Gloria a Dios. En la iglesia, en la casa de Dios, siempre. Y un día de estos, mi hijita Laura le envió un cariñito. Yo, mira, Cristo, ahí te mandó Laurita esto. Y yo le dije, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? Yo pensé, bueno, va a comprarse un helado. A veces uno tiene cierta, ¿qué va a hacer? Un helado, una cosa. Dice, lo primero que voy a hacer es sacar el diezmo. Dios mío, que me rebotó algo que yo no esperaba. Gloria a Dios. Y el mensaje de este niño dice así. Sí, es un niño en el cual me he manifestado con poder. Un niño que aceptó lo que otros desprecian. Christopher, yo seré tu compañero constante, te cubriré y me glorificaré en ti, dándote dones espirituales. Padres, cuidad e instruir a vuestros hijos. Padres, vamos a alejar a nuestros hijos de la orilla. Que Dios nos dé fuerza, sabiduría, palabra. Padres, con la ayuda de Dios vamos a alejarlos de la orilla, de aquello que contamina, y tú lo sabes. Tú sabes qué es lo que puede contaminar. Vamos a alejarlos. Seguimos, Padre, cuidad e instruid a vuestros hijos. Cuidado, la indiferencia trae el desaliento. Alaben mi nombre, amén, aleluya. La indiferencia es vuestra peor enemiga. Y como decía proyección, si tienen el versículo de base del mensaje, porque la indiferencia es vuestra peor enemiga. Y ahí al final dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos contra aquella casa, pero la casa no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Todo aquel que oye y hace. La indiferencia, nuestra peor enemiga. Dios ha hablado, Dios está hablando y Dios hablará. Abramos corazón, seamos todo oído para que Dios llegue a nuestras vidas, para que el Espíritu Santo fluya y se mueva y la iglesia se fortalezca y la iglesia esté preparada, porque su venida está cerca. La venida de Cristo es inminente. Hermano, por amor a Cristo, por amor a tu familia, por amor a la iglesia, por amor a la salvación, aléjate de la orilla. Dios te bendiga.